Buenos días, hermanos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad que nos dan de que ustedes abren sus hogares por medio de estos medios. Pero hoy me da mucho gusto pues, el saber que pues, algunos de nosotros seguimos conectados, seguimos buscando la orientación de nuestro Dios, pues a través del mensaje, a través de la palabra. Yo les quiero pedir que, por favor, como los dos mensajes, este es nuestro tercer mensaje del año, los dos mensajes anteriores de nuestro pastor Alejandro Sicilia y de nuestro hermano Arcadio Martínez. Yo les quiero decir que si tú no los has visto, yo quiero invitarlos a que los veas, que los analices, porque precisamente cuando yo analizaba y veía estos mensajes de nuestros hermanos, efectivamente es el primer mensaje nos deslumbra qué vamos a hacer en el 2021. Ya pasó el 2020, que es un año difícil. El año 2021 nos lleva a muchos retos, nos lleva a hacer cambios, y como hace 8 días predicaba nuestro hermano Arcadio, precisamente eso nos lleva a que tú y yo, nuestra mentalidad debe de cambiar. Tenemos nuevos retos y tenemos ahora por medio de las redes, tenemos nosotros que estar. Si antes nos costaba mucho trabajo, nos sigue costando trabajo, pero de alguna u otra forma nosotros tenemos que actuar. Tenemos que hacer cambios drásticos a nuestras vidas, así como los momentos que estamos viviendo nos han llevado a que tengamos cambios diferentes, que ya no haya congregaciones, que las escuelas de los niños sean a través en línea. Pues nosotros también tenemos nuevos retos. Por eso hoy, con los mensajes de nuestros hermanos, pensando en esto, nosotros tenemos que saber que tenemos que empezar con estos nuevos retos, y yo les quiero decir que nosotros ya vamos a empezar nuestros cursos, nos vamos a hacer nuestros cursos. Hemos hecho pequeños grupos en los cuales yo te voy a pedir que si tú no estás inscrito, que nos llames y que nosotros podamos decirte el día que tú tengas tiempo. Bueno, te vamos a incluir en un grupo para que todos en alguna manera estemos atendiendo al llamado de nuestro Dios por medio de la palabra. Algo que sí me llama mucho la atención de los mensajes que hemos recibido es que nos invitan nuestros hermanos a que tomamos acciones. Y mira, yo recuerdo que a veces estando en la iglesia recibíamos muchos mensajes, y cuando recibimos muchos mensajes, lo más difícil del mensaje es poner en práctica, poner en acción lo que nosotros ya hemos estudiado. Y por eso en esta ocasión yo te estoy pidiendo que pongamos en acción. Este año tú tienes que ser diferentes de retos, ¿sí? Efectivamente ha sido un año muy complicado, pero yo creo que a través de lo que estudiamos en la palabra de Dios, Dios va a hablar a nuestras vidas. Porque si tú no te conectas por los mensajes, si tú te desconectas de tu vida de oración, de tu vida devocional, de tu vida congregacional con la iglesia, pues tarde o temprano, hermano, yo te quiero decir que va a venir el desánimo, va a venir la apatía, ¿no? Va a venir la tristeza. Entonces todo esto yo queremos decirte que aquellos que estamos unidos, que seguimos en contacto a veces por el WhatsApp, recibiendo mensajes, haciendo oración por los hermanos que están sin empleo, aquellos hermanos que tienen familiares enfermos, aquellos hermanos que se enfermaron pero que gracias a Dios están saliendo. Yo creo que esta es una forma en que tú y yo estemos conectados a través de estar al pendiente unos de otros. Y yo creo que hoy vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios a través de las palabras de nuestro Señor Jesús, porque Él quiere siempre animarnos en momentos difíciles, en momentos complicados, en momentos que para ti y para mí a veces no encontramos la salida, pero viene nuestro Dios y el Señor siempre va a estar al pendiente de nuestras vidas. Entonces yo te voy a pedir que me acompañes en una oración, y el tema de esta mañana está basado en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice de esta forma: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y precisamente ese es el tema: buscar el reino de Dios. Sí, vamos a orar, hermanos. Acompáñame a esta oración y vamos a decirle así a nuestro Dios. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has permitido la oportunidad de un nuevo día, Señor.
Aún con lo que estamos pasando, nosotros podemos sentir tu mano, sentir tu presencia, Señor, sentir a la comunidad de fe a la cual tú nos has permitido estar. Y yo te agradezco, Señor, te agradezco por todos mis hermanos, te agradezco por la respuesta a nuestras oraciones de nuestros hermanos que estuvieron enfermos y que hoy vemos que se han recuperado, Señor. Yo te agradezco por la vida de ellos. También te estamos pidiendo, Señor, por aquellas personas que aún están en enfermedad, que están en crisis, Señor. Yo te quiero suplicar que tú tengas misericordia de los familiares, de nuestro México, Señor, de nuestro planeta, pero también de nuestra comunidad de fe. Ayúdanos, Señor, y muéstranos que a través de tu palabra tú quieres mostrarnos algo para nuestras vidas. Te lo agradecemos, Señor, y todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, y vamos ya al capítulo 6, y es nuestro Señor Jesucristo, que es el que está hablando. Y mira, Él siempre sabe lo que tú y yo necesitamos. Él siempre está al pendiente de lo que tú y yo hay dentro de nuestro interior, de nuestras necesidades, de nuestros anhelos, y Él está al pendiente de todas nuestras vidas. Y precisamente yo empiezo con este pasaje porque para mí ha sido muy emblemático. De hecho, es un pasaje que lo repito mucho porque efectivamente un día yo abracé y yo dije las palabras de nuestro Señor Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vamos a ver por qué dice esto. Porque nosotros como seres humanos a veces empezamos al revés, y también como nosotros como cristianos, como personas que hemos hecho una decisión por nuestro Señor Jesucristo, como personas que nuestra vida está integrada a una comunidad de fe, precisamente a veces nosotros tenemos que seguir las instrucciones de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, porque a veces nosotros como cristianos a veces estamos al revés. Buscamos primeramente algo cuando nuestro Señor Jesucristo nos quiere llevar a que busquemos primeramente, y esto va a traer consecuencias a lo demás. ¿Y qué es a lo demás? Mira, ¿qué es lo que hoy le puede preocupar al mundo? Te puede preocupar a ti, me puede preocupar a mí. Es lo que está en Mateo capítulo 6, versículo 25. Palabras de nuestro Señor Jesús que fueron dichas en un sermón que se le conoce como el Sermón de la Montaña. Dice así nuestro Señor Jesús: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces fíjate, estas palabras las dice nuestro Señor porque Él nos conoce. Él diseñó nuestro cuerpo y Él sabe las necesidades. Dice la palabra que Jesús se compadece de nosotros porque sabe nuestras necesidades, sabe nuestro dolor y sabe nuestras angustias, ¿sí? Él se humanó y Él precisamente sabe que él experimentó el cansancio, la ansiedad. Sí, nuestro Señor Jesús experimentó muchas cosas y por eso Él sabe lo que tú y yo tenemos y sabe lo que tú y yo necesitamos. Por eso en esta mañana el Señor dice: no se preocupe, ¿no?, por su vida, qué comerán o qué beberán. Sí, porque ese es nuestro diario vivir, es tu preocupación, es mi preocupación, es la preocupación de todos. Y aunque nosotros somos personas de fe, indudablemente somos seres humanos y a veces estas cosas nos preocupan. Pero mira, más que nos preocupen, porque es natural que tú y yo nos preocupemos, que estemos pensando el día de mañana en pagar gastos, está bien, pero que esto no nos consuma, oílo bien. La idea de nuestro Señor Jesús es, efectivamente nos conoce y Él quiere, como un padre a su hijo, consolar, ¿sí? Como un padre a su hijo, animar. Porque tú como padre, yo como padre, sabemos que a veces cuando nuestros hijos pasan por alguna necesidad, por algún problema, pues estamos ahí tú y yo. Y así, efectivamente, así es nuestro Dios, así es nuestro Padre Celestial, que se preocupa. Y él pareciera que Él está diciendo estas palabras: no se preocupen por su vida, que qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Y entonces Él va a hacer una analogía y nos va a hacer una pregunta retórica que nos dice: ¿no tiene la vida más valor que la comida? ¿Qué tiene más valor, hermanos? ¿La vida o la comida? A ver, ¿qué tiene más valor? Es una pregunta retórica que en sí misma lleva la respuesta. Pues claro, Señor, es la vida. Porque en la vida tenemos más oportunidades, ¿sí? Dios abre oportunidades para tu vida y yo estoy seguro, mira, nosotros estamos al pendiente de la iglesia
de alguna otra forma, por medio de las redes, yo me doy cuenta a veces los hermanos que están enfermos y nosotros ingresamos a platicar con ellos, ¿no? Y ingresamos a las personas pues, que se han quedado con empleo, pero mira, yo agradezco porque muchos de ellos me han dicho, miren, gracias a Dios no nos hemos quedado sin comer. Porque efectivamente cuando tú y yo ponemos nuestra confianza, dice el Señor, pues preocúpate más por algo más primordial de lo que tú te estás preocupando. Porque efectivamente estos tiempos, si no accionamos, como era la invitación de nuestro hermano Arcadio, si tú y yo no accionamos, si nos quedamos ahí estáticos, si hacemos lo que el mundo está, se aísla porque precisamente esa es la idea del gobierno, de los gobiernos, es que tú y yo estemos aislados, efectivamente, para que no nos podamos contagiar. Y no es que esté mal, sí, nos estamos aislando, queremos obedecer, sí, pero nosotros tenemos que hacer algo más allá de que estamos aislados. Sí, pues me conecto, ¿no? Busco, ¿no? Dice la palabra que el que busca halla, ¿no? Y el que busca va a encontrar. Y efectivamente tú y yo tenemos que accionar con los mensajes que tenemos anterior, que estamos visualizando un año que tenemos por enfrente, que estamos en enero y vamos a cursar 12 meses en los cuales tú y yo tenemos que hacer cambios necesarios para nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que saber que hay retos, como decían nuestros hermanos, están pidiendo varias cosas para en el futuro. ¿Cómo va a ser una sociedad? Bueno, pues tenemos tú y yo que iniciar. Tenemos que iniciar, y aunque a veces nos parece, mira, estamos empezando por lo más básico en las redes sociales. Yo les digo a mis hermanos, vamos a hacer pequeños grupos de WhatsApp en los cuales 5 hermanos estamos conectados y estamos dando clases. Y de ahí vamos a pasar a otras redes o a otros sistemas más complicados, pero tenemos tú y yo que empezar y estamos haciendo este ejercicio, estamos empezando. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sabemos, hermanos. ¿Qué nos resultaba cuando no había estaba en esta pandemia? ¿Qué es lo que nos resultaba? Bueno, que nos resultaba era que tú y yo nos congregáramos cada domingo, y nos resultaba que cada día en el cual teníamos reuniones los lunes, los martes, los jueves, los viernes, que tenemos reuniones de estudio, pues ahí nos juntábamos y la pasábamos muy bien. Y eso nos resultaba muy bien, y vimos que por eso precisamente ese fue el motivo para que nosotros iniciáramos un proyecto de iglesia, la iglesia de Betel, ¿sí? Pero ahora las circunstancias nos están llevando a otra situación en la cual tú y yo nos tenemos que acoplar, ¿sí? Así como veíamos hace 8 días que Daniel y los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron que adaptarse a su nueva normalidad, a su nueva vida, tú y yo tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad que nos están llevando los tiempos. Y la nueva normalidad no quiere decir otra cosa que tú y yo tenemos que seguir conectados con la palabra de nuestro Dios. Tenemos que seguir conectados. Y mira, son retos muy difíciles porque efectivamente para mí el encierro es muy difícil. Yo sé que para muchos también es muy difícil, pero mira, yo he platicado con algunos hermanos y hay hermanos que efectivamente desde que empezó esto están aislados completamente, ¿sí? Y el estar aislado completamente pues nos lleva a deprimirnos, ¿no? A sentir ansiedad, porque no estábamos acostumbrados, pero de alguna otra forma tiene que desaparecer esa ansiedad y esta depresión que puede llegar a nuestra vida, tiene que desaparecer. ¿Y cómo la vamos a hacer? Bueno, pues tú y yo tenemos que hacer cambios y tenemos que accionar, porque el Señor dice que tenemos no que preocuparnos, sino que tenemos que accionar y tenemos que buscar. Recuerda, cada vez que leamos tenemos que regresar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, las demás, van a venir por añadidura. ¿Qué será la añadidura? Bueno, pues la comida, lo que hemos visto ahorita, y el vestido, ¿sí? Y fíjate lo que el Señor nos va a decir en el versículo 26. Fíjense en las aves de los cielos, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Fíjate, esta analogía que nos hace el Señor Jesús dice, fíjense en la naturaleza. Las aves de los cielos no trabajan, ni siembran, ni nada. ¿Y quién las alimenta? ¿Quién las alimenta? Bueno, pues Dios. O sea, fíjate, Él provee para esos animalitos. Y va a decir algo que a veces te tiene que causar orgullo, te tiene que causar bienestar. Dice, ¿no valen ustedes más que ellas? Fíjate, el Señor Jesús, nuestro Dios, nos considera más grandes que las aves de los cielos. Entonces dice, si el Señor se preocupa por las aves, ¿cuánto más se va a preocupar por aquellos de sus hijos, por la humanidad?
Y mira, ¿y el Señor se preocupa por la humanidad? Sí, sí se preocupa por la humanidad. Yo he visto y he oído y a veces causa un poquito en nuestro interior, porque yo he escuchado alguna vez un hermano que dijo, pues Dios ha permitido esta pandemia. Y sí, efectivamente Dios ha permitido esta pandemia porque Dios de alguna otra forma quiere, de alguna otra forma, probar nuestra fe. ¿Cuáles verdaderamente los que lo vamos a seguir? Porque mira, una realidad también que yo puedo ver, una realidad y que va a ser, cuando tú veas que todo esto pase, todo vas a ver, muchos no van a regresar a las iglesias. Y no solo estoy diciendo en la iglesia de Betel, en otras iglesias muchas personas no van a regresar a las iglesias. ¿Por qué? Porque la depresión, el dolor, ¿sí?, va a ser más fuerte y ellos se van a quedar ahí, se van a quedar. En cambio, tú y yo tenemos que seguir avanzando, ¿sí? Tenemos que seguir avanzando. Cuando Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, puso a Moisés para liberar, y ellos tuvieron que avanzar, tuvieron que salir. Y efectivamente eran personas como tú y como yo. Cuando nosotros leemos el Éxodo, vimos personas que se quejaban contra Dios. Decían, estábamos mejor allá, estábamos aquí, ¿sí? Pero Dios les dijo que tenían que avanzar. Y de alguna otra forma, en las circunstancias que tú y yo hoy estamos viviendo, tenemos que seguir avanzando. No nos podemos quedar atrás. Tenemos que seguir avanzando. Porque precisamente Dios nos ha hecho para eso, ¿sí? Dios dice que Él comenzó la obra en cada uno de nosotros y la ha de terminar. Y si parte de esto que estamos tú y yo viviendo es parte de un proceso de madurez, bueno, pues nosotros lo tenemos que enfrentar, ¿sí? Pero lo tenemos que enfrentar sabiamente. Por eso tenemos la palabra, porque dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y dice, fíjate, versículo 27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Mira, tú y yo, por mucho que nos preocupemos, no podemos añadir una hora más al curso de nuestras vidas. Dios ya tiene predicho cuánto tú y yo vamos a vivir. Entonces lo que el Señor dice, mira, tú no te preocupes, porque no nos va a llevar el que tú y yo nos preocupemos a vivir más años. Al contrario, cada vez que tú y yo nos preocupemos, vamos a vivir menos, vamos a vivir menos. Por eso el Señor ahora quiere cambiar el curso de nuestras vidas. Él quiere que tú y yo tengamos mentes positivas, ¿sí? Yo estos dos mensajes anteriores, hermanos, yo quiero decirles que han sido muy edificantes para mi vida. Porque efectivamente, todos somos seres humanos y en algún momento nos desanimamos porque tenemos pérdida de algún familiar. Y el trabajo ya no es el mismo, hermanos, ¿sí? Los negocios han cerrado, muchos negocios siguen cerrados, ¿sí? Es más, de hecho, muchos negocios ya no abrieron en esta etapa, ya no abrieron. Y muchos de negocios que están cerrados no van a abrir, ¿sí? Pero ¿qué hace la gente? Bueno, hay pérdidas económicas, hay pérdidas familiares, pero con todo y eso el Señor dice, ¿sabes qué? Tú sigue adelante, tú y yo tenemos que seguir adelante. Es como aquellos hombres, ¿sí? Yo recuerdo que de toda la multitud de gente que salió de Egipto, dice que solo dos hombres de esa generación, solo dos hombres, Josué y Caleb, fueron los únicos que entraron. Son aquellas personas que siguieron avanzando, que siguieron confiando en Dios, aunque el tiempo y las circunstancias eran adversas para que ellos llegaran a la tierra prometida, pero ellos confiaron en Dios, ¿sí? Porque precisamente el Señor nos va a retar acerca de tu fe y de la mía, ¿sí? Porque a veces precisamente se va a descubrir tu fe, se va a descubrir tu corazón cuando verdaderamente nosotros estemos en pruebas y en dificultades. Es cuando verdaderamente se descubre lo que tú y yo tenemos en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque sin pruebas, hermanos, sin dificultades, mira, todos nos la pasamos muy bien y es gloria a Dios. Y como siempre lo hemos dicho, hermanos, los textos de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo soy más que vencedor. Estos son textos que encontramos y que los abrazábamos. Pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? Precisamente en esas pruebas y en esas dificultades es cuando tú y yo tenemos que accionar y poner en práctica eso que aprendimos en el pasado, lo tenemos que aplicar a nuestro presente, ¿sí? Para que en nuestro futuro nos dé resultados, y eso verdaderamente es lo que el Señor quiere. Por eso Él está hablando a una comunidad, a un pueblo, ¿sí?
Y que estas palabras tarde o temprano Él sabía que iban a trascender y iban a llegar a nuestras vidas, a estos momentos en los cuales tú y yo estamos viviendo. Por eso versículo 28 dice: ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observe cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y dice, vean, ¿quién viste a la naturaleza, a las flores? ¿Quién las viste? Pues el Señor. Tú voltea y ve los campos, ¿no? A mí me gustan muchos de los programas en las mañanas, ver programas en donde pasan la naturaleza, ¿no? Donde veo paisajes llenos de nieve, donde veo paisajes, y todo eso lo diseñó nuestro Dios. Y si Él viste, Él se preocupa por nosotros. Fíjate, nuevamente recordando cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice la palabra de Dios que ni su calzado ni su ropa se desgastó. ¿Por qué? De alguna forma mágica, de alguna forma en que Dios estaba actuando ahí, pues ellos no se tenían que preocupar por su ropa ni su calzado, ¿sí? El Señor provió todo eso, y cuando tú lees el Éxodo, tú te das cuenta que efectivamente en el desierto Él les puso una nube, ¿no? En la cual, para que el calor abrasante del desierto no nos acabara, y el Señor nos estaba protegiendo, ¿sí? Y cuando se cansaron del maná, el Señor les daba carne, y si querían agua, el Señor les daba agua. Entonces fíjate, nosotros tenemos que replicar todo lo que el Señor hemos aprendido a través de la palabra y ponerlo ahora en práctica en nuestras vidas. No estoy diciendo que está siendo fácil para tu vida y para la mía, no. De repente esto nos llegó cuando menos nos esperábamos, ¿sí? Estábamos teniendo una vida normal, que nosotros consideramos una vida normal en el sentido de que nuestra vida iba en línea recta, pero el Señor de alguna otra forma dijo, ¿sabes qué? Pues se acabó la zona de confort. La zona de confort se acabó, y ahora en adelante tenemos tú y yo que seguir accionando, pero de formas diferentes, ¿sí? Tenemos que seguir compartiendo. Mira, el Evangelio se sigue compartiendo a través de las redes. A través de que hay iglesias que siguen creciendo en números de visualización a través de las redes. Ellos siguieron accionando las iglesias siguen accionando, ¿sí? Los líderes van a seguir accionando. Tal vez tú y yo en algún momento nos paramos. Pero ¿qué te dicen los 2 mensajes que hemos recibido a través de nuestros hermanos que dan el mensaje? Bueno, pues que tenemos que hacer algo. Fíjate, ellos están preocupando, ellos oran a Dios y dicen, Señor, muéstranos hoy qué quieres hablar a la vida de la iglesia. Y mira, nosotros vamos a seguir, no sabemos si tú vas a seguir conectado con nosotros, y esperamos que así sea. Y no solo esperamos que estés conectado, sino que también te integres a un grupo de estudio. Porque así va a ser la nueva normalidad, que no nos vamos a ver en un tiempo de viva voz, sino que tenemos que vernos a través de las redes, y así lo tenemos que hacer. Esa es la voluntad de nuestro Dios, pero tú y yo tenemos que accionar, aún con eso que nos cuesta mucho trabajo. A mí me ha costado mucho trabajo. Hace unos días yo platicaba con un hermano y me dijo, ¿sabes qué? Mira, a mí eso del Zoom no me gusta. A mí cuando ya regresemos, entonces sí ponme a predicar, y entonces sí lo voy a hacer, porque a mí en vivo me gusta ver a los hermanos. Estoy acostumbrado a eso. Y está bien, hermanos. A mí yo les he compartido muchas veces que a mí me gusta dar un mensaje aquí a través de las redes. Estábamos tan acostumbrados, pero mira, es el Señor Dios que de alguna otra forma que nos capacita y nos lleva a que tú y yo hagamos cosas diferentes de las que estábamos haciendo. Dios es un Dios innovador, es un Dios que siempre está pensando en su iglesia y sabe lo que le... Tal vez nosotros estábamos en línea recta y estábamos en una zona de confort, y esto nos ha venido a mover. Y ¿sabes qué? Yo estoy seguro que muchos de esto vamos a usar las herramientas que el Señor nos está dando, ¿sí? Hoy estamos pasando más tiempo en casa que en nuestros trabajos fuera, en la calle, pero tenemos que saber qué Dios quiere mostrarnos a través de lo que estamos haciendo, hermano, ¿sí? Efectivamente, nos da tristeza que hay muchas personas que han fallecido, el número sigue creciendo, hermanos, pero nosotros tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. Acuérdate, tenemos mucho conocimiento de la palabra, pero muy poco es poner en práctica. Y aquí la idea ahora, hoy, en esta mañana, lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra es que tenemos que accionar. Que dejemos de preocuparnos de las cosas que no son tan esenciales, que para ti y para mí son tan esenciales que las vemos, pero cuando ya no las tenemos, ¿no? Pues lo extrañamos, ¿no? Veía un mensaje en la mañana que dice un hermano, cuando no tenemos dinero lo extrañamos, ¿no? Cuando no hay calor lo extrañamos, ¿no? Y cuando está el frío lo extrañamos. Sí, y siempre estamos extrañando cosas que no tenemos y que en un tiempo las tuvimos.
Pero ¿qué es lo que tenemos hoy en el presente? ¿Qué es lo que tienes tú hoy en el presente? Mira, yo creo que todavía nuestras familias, la mayoría de nuestras familias, estamos completos. Si se ha perdido un familiar, dos, sí, pero todavía vale la pena seguir adelante por las personas que se han quedado, ¿no? Por nuestros hermanos que se han quedado, por los hermanos que han superado la enfermedad y que yo espero, imagínate, grandes mensajes que van a dar nuestros hermanos al saber que ellos ingresaron así como dice el Salmo 23, en el valle de sombras de muerte, y que salieron adelante. Imagínate qué gran testimonio. ¿Y para qué es? Para que el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Ese es el motivo, ¿sí? Y el motivo es que a través de esto, que Dios sea glorificado, ¿sí? Yo agradezco el tener muchos hermanos que veo que sin falta suben su mensaje. Y mire, y a veces la audiencia tal vez es de 6 o 7 y al hermano no le importa. Él sigue subiendo cada 8 días sus mensajes. Yo lo veo y digo, ¿qué ánimo tiene este hermano, no? Y dice, hermanos, yo los invito para que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Ay. Entonces yo cuando veo esto dije, son hermanos de fe y doy gracias a Dios que hay muchos en los cuales así, y quiere Dios, quiere nuestro Señor Jesucristo que nos sumemos a ellos, teniendo otra mentalidad, otro pensamiento, aún con las dificultades que el tiempo nos está demandando. Entonces vamos a seguir adelante. Dice, no se preocupen por la ropa. Dice, observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo, mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Fíjate cómo nos está llamando. ¿Cómo nos está llamando el Señor? Gente de poca fe. Tal parecía como que el Señor descubre nuestro corazón y que estas palabras fueron escritas hace ya 2000 años. Y mira, son tan actuales que hoy dicen, mira, yo veo que muchos de nuestras congregaciones, efectivamente, cuando suceden estas cosas, nuestra fe viene a menos. Y por eso es necesario que el Señor dice, hombres de poca fe, gente de poca fe. ¿Por qué? Porque efectivamente estudiamos, hicimos compromisos con nuestro Dios, ¿no? En el 2020 hicimos compromisos para iniciar, y ya como a la mitad del año, por todo lo que ha pasado, pues muchos nos desanimamos y dijimos, bueno, pues ¿qué pasa? ¿No? Y el Señor pues, nos conoce y Él dice, pues nos tiene que reactivar nuevamente. ¿Y cómo nos vamos a reactivar? Pues a través de los mensajes, hermano. Si no te conectas, hermano, si no te conectas con el hermano, si no haces una llamada a los hermanos, pues estamos desconectados totalmente. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo seamos como esas brasas, ¿no? Como ese carbón encendido que está ahí, con todas las brasas están encendidas. Porque en el momento en que una brota y se sale de ahí, se apaga y se muere. Oílo bien, así es. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana no fue diseñada para que tú y yo fuéramos aislados, que no supiéramos de nada, no. La vida cristiana fue para que tú y yo nos relacionáramos unos con otros. Aún que ahorita no nos vemos, pero Dios ha puesto sus medios. ¿Y qué haces? Pues seguirte relacionando. Hay iglesias que no promueven la unidad de la iglesia. Y mira, yo quiero pensar que hay muchos hermanos que se desilusionan, pues no solo del pastor, de la iglesia, de Dios. Están desilusionados porque ellos pensaron que la iglesia podía, en momentos difíciles, cuando perdieran el empleo, pues ahí va a estar la despensa, ahí va a estar la ayuda, y ahí va a estar el pastor todos los días hablando. Y no, el Señor quiere que tú y yo actuemos. Nos ha puesto para que tú y yo, lo que decía Arcadio y lo dice la palabra, que seamos luz a las naciones. Una ciudad en un monte no se pone para que, y dice, y se ve, ¿sí? Una luz no se pone debajo de un almud, debajo de una caja, para que ahí alumbre, ¿no? Se pone en donde debe de ser útil. Y tú y yo, por los mensajes que hemos escuchado, tenemos un llamado de nuestro Dios. ¿A qué? A que debemos de accionar. Que en la sociedad nos está llevando a hacer cambios, pues vamos a hacer los cambios. El gobierno nos está llevando a hacer cambios, vamos a hacer los gobiernos. Pero nosotros vamos a seguir conectados con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesús, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunidad de fe que tú y yo, en la cual Dios nos ha puesto, porque Dios nos ha puesto, así como Dios ha puesto esta pandemia, para que, por algún motivo, tal vez precisamente para reforzar tu fe, o una de dos, o para reforzarla, o para que definitivamente desaparezca.
Y aquí, y tú y yo tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Seguimos adelante, Señor, o aquí nos paramos? ¿Sí? Porque precisamente yo les digo que es como cuando esta imagen del Señor que limpia la era, ¿no? El trigo, ¿no? O sea, se limpiaba, había un asadón en el cual se limpiaba la paja y el viento se llevaba la paja y el mismo peso del trigo caía, ¿sí? Y así es, el Señor está limpiando su era, ¿sí? Y yo espero, y es mi deseo, que tú, hermano, junto conmigo, hermano, que sigamos adelante en este proyecto que hace 2000 años el Señor lo dijo. Mira, yo lo tengo que recordar, a veces lo compartía, ¿sí? Y efectivamente, algo que Senda de Vida, yo he aprendido de Senda de Vida, es que si Dios te ha dado un don, en lo cual tú y yo nos desarrollamos en el trabajo, como decía Arcadio, si eres taxista, si eres peluquero, si eres carpintero, Dios nos ha dado esos dones, esas cualidades para que tú las desarrollemos, pero también con otro propósito, para que podamos compartir, y mira, y en la medida en que tú y yo la podamos compartir a otros, y la persona se anime, dice que de la abundancia del corazón habla de la boca. Cuando tú y yo compartimos de la palabra de Dios, la gente se contagia. Algo que pude percibir esta mañana, yo platicaba con un hermano lo que hicimos en la iglesia el año que pasó, y me dijo, oiga, hermano, yo quiero eso. Fui a ponerle unas cámaras, y de repente cuando nos dimos cuenta ya estábamos hablando de la palabra de Dios. Y cuando yo le dije que a mí me daba mucho gusto, que yo he visto crecer hermanos que se convirtieron en discípulos, se convirtieron en maestros, que eran discípulos y que se convirtieron en maestros, y que eso da gran satisfacción. Me dijo, hermano, oiga, pues eso suena muy, muy, muy bonito. Pues claro, es una realidad, pero que ahora el Señor nos quiere llevar a otros niveles, ¿sí? ¿Cuáles serán los niveles de Dios? Mira, los que tú y yo experimentemos a través de la palabra. Vamos a seguir trabajando, muchos de nosotros. Vamos a seguir, pero en donde tú y yo estemos, tenemos que dar esa luz, que seamos luz a las naciones. Lo vimos hace 8 días. Que tú y yo brillemos en donde estemos. Y si estamos encerrados, ahí mismo tenemos también que brillar en nuestra casa, con nuestra familia. Muchas familias todavía no todos son de la fe. Y entonces, pues ahí tenemos la oportunidad, ahora que estás conviviendo más tiempo con tu familia, pues tienes la oportunidad de hablar de Jesús. ¿De qué hablamos, hermano? ¿Tú qué hablas cuando estás con tu familia? ¿Hablas de Jesús? ¿Hablas de las buenas nuevas? ¿Hablas del reino? Como lo habíamos dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Por eso estas palabras están dichas así, porque buscad primeramente, y las cosas materiales, el alimento, la ropa, ¿sí? Tu casa, todo lo demás, tu salud, oílo bien, todo va a ser una consecuencia de que tú busques primero a Dios, y esto va a ser una consecuencia después de eso, que buscaste a Dios y que ahora tienes todo lo demás, porque Dios abre puertas, toca corazones, ¿sí? Eso es lo que hace el Señor Jesús. Fíjate lo que dice, y si viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras estas cosas. Y fíjate, no nos preocupemos, dice el Señor. Bueno, ¿ya entendiste el mensaje? Bueno, pues entonces ya no andes diciendo, ¿por qué me voy a preocupar de la comida? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestirme? ¿En dónde voy a vivir? No te preocupes. Dice, porque esto, pagano quiere decir, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, era aquellos que estaban no alejados de la fe que era de Dios. El pueblo de Israel consideraba a los demás que no eran de su pueblo, los consideraba paganos, o eran paganos, ¿sí? Son aquellos que no conocen de Jesús, son aquellos que no conocen de Dios, ¿sí? Y si ellos, pues ellos se deberían de preocupar, porque ellos están, precisamente su Dios el dinero, ¿sí? Su Dios es su casa, no su coche. Ese es su Dios para las personas. Pero tú y yo tenemos que reaccionar de otra forma, porque tenemos un Dios vivo y que cumple sus promesas. Sí, ojalá tú puedas experimentar, como muchos de mis hermanos que han salido de la enfermedad, que las promesas de Dios ahí están, que son permanentes. Y que el Señor nos llevó a esta situación. Sí, Dios nos llevó a esta situación. Dios permitió la situación. ¿Para qué? Para seguir fortaleciendo su fe. Yo quiero imaginar los hermanos que han salido de la enfermedad. ¿Qué testimonio tan fuerte van a dar? Tan precioso van a dar. El decir, sabes que el Señor me rescató. Y mira, aún estando en la enfermedad, yo me acuerdo que le hablaba a mi hermano, ¿no? Y él decía, yo pongo toda mi fe y mi confianza en Jehová nuestro Dios. Entonces te motiva a saber que sí, en medio de la dificultad, sigue estando la fe, hermanos.
Por eso vamos a seguir animándote a que tú sigas. Dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras estas cosas. Dice, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Dios sabe lo que tú y yo necesitamos? Sí, Dios lo sabe. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Que nos preocupemos? No, ya lo acabamos de ver. No, el Señor no te pide que te preocupes. El Señor te está pidiendo que tú y yo accionemos. Y a partir de la siguiente semana, hermano, yo te voy a invitar a que tú te inscribas en algún estudio. A muchos de nosotros, los hermanos, les hablamos, pero mira, y les vamos a seguir hablando. En el momento en que yo me acuerde de algún hermano, le voy a marcar y le voy a decir, ¿sabes qué, hermano? Pues intégrate a este grupo de estudio. Lo tenemos que hacer, hermanos. ¿Sí? Olvídate de las cosas del comer y el beber, porque aquí dice el Señor, no te preocupes por eso, porque el Señor va a proveer para eso. Y mira, y Él va a abrir puertas y va a abrir corazones, pero tú y yo lo tenemos que experimentar. Y entonces sí, ya viene la palabra donde dice, más bien busquen primeramente, más bien, de todo lo que hemos visto, de todo lo que ha dicho el Jesús, más bien ustedes no busquen eso, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que ya estudiamos, el vestido, el alimento, tu casa, tu carro, ¿sí? Todo lo que tú desees, mira, el Señor te va a proveer. Porque así es el Dios en el que tú y yo confiamos. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Van a ser añadidas. Es como Abraham. Dios le pide a Abraham que va a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces se dirigen al monte donde Isaac va a ser sacrificado, y Isaac se da cuenta de que pues lleva todo. Ahí está la leña, está el cuchillo, ¿no? Pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Padre, pues yo veo esto y esto y el cordero. ¿Y qué es lo que le dice Abraham a su hijo Isaac? Y yo creo que esto lo aprendió muy bien Isaac. Dios proveerá. ¿Y cuántas veces tú y yo lo hemos dicho? Lo hemos dicho muchas veces. Pero esas palabras pierden significado verdaderamente cuando olvidamos nuestra fe y nos preocupamos más por las cosas materiales. Cuando efectivamente, cuando teníamos todo, decíamos, no, pues Dios proveerá, ¿sí? Pero ahora en esta dificultad tenemos que precisamente agarrar esas palabras, esas frases que hemos escuchado, que fueron dichas por el apóstol Pablo, han dicho por nuestro Señor Jesús, por todos los santos en la Biblia. Tenemos que abrazar esas palabras. En Cristo soy más que vencedor, ¿no? ¿Sí? Dios proveerá. Ahora sí, fíjate, tenemos que usar eso que aprendimos. Ahora lo vamos a usar, pero con otro significado. Porque antes lo declarábamos, lo decíamos, pero ahora lo vamos a declarar con verdaderamente, con una fe, porque estamos creyendo en Jesús. Dice, porque ahora sí lo necesitamos. Todas esas cosas van a ser añadidas. Dios va a proveer. Yo espero, hermano, que tú confíes en nuestro Dios. Dice, y con esto vamos a terminar, por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá su propio afán. Cada día tiene ya sus problemas. Tenemos que preocuparnos por cada día, hermano, cada día. Y cada día es buscar el reino de Dios. Y todo lo demás va a ser añadido. Efectivamente, cuando el pastor decía, estaba visualizando para el 21, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia en el año 2021. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que quiere Dios mostrarnos a través de este año. ¿Es un año de retos? Sí. También nuestro hermano Arcadio nos lo decía. Es un año de retos, de cambios, de que tú y yo tenemos que accionar. Y si nos quedamos sentados sin hacer nada, mira, hermano, no vas a avanzar. No vas a avanzar. Esta es como esta imagen, que no es fácil, esta imagen de las escaleras eléctricas en el metro, ¿no? ¿Qué pasaría si tú las que suben, tú tratarías de bajar? ¿Sabes qué? En el momento en que tú te pares, vuelves a regresar. Y este es el ejemplo. Si tú y yo alguna vez lo hicimos, teníamos que seguir avanzando, ir contracorriente hasta llegar hasta su inicio. Así es la vida cristiana. La vida cristiana está llena de retos, hermanos. Y tú y yo hoy la estamos aprendiendo a través de este año que pasó, que ha sido difícil, este año que es de retos, en donde muchos de ustedes están pasando enfermedades, en donde muchos de ustedes están pasando desempleo, en donde hay mucha necesidad, hermano, pero que sigue la mano de Dios ahí, y que el Señor está retando tu fe, está retando mi fe, está retando a la iglesia de Betel. ¿Qué vamos a hacer en estos tiempos?
¿Vamos a desaparecer, hermanos? Iniciamos en el año 2019 un proyecto y nos vamos a quedar. ¿Qué hacemos, hermano? Tú, es tu decisión. Tú órale a nuestro Dios y di: Señor, pues ayúdame, Señor. Necesito que me ayudes. Necesito saber que estas palabras que hemos estudiado esta mañana se hagan una realidad en mi vida. Pues vamos a pedirle eso, hermano. Vamos a pedirle que este año sea una realidad, la palabra de nuestro Dios, que sea una realidad en nuestras vidas. Que cada vez que mencionemos un versículo, que sea una realidad en nuestras vidas. Que pongamos nuestra confianza y nuestras necesidades en el Dios grande, que hizo el cielo, la tierra y todo lo que nosotros podemos ver. El Dios del pueblo de Israel, ¿sí?, que lo mantuvo en el desierto. De igual forma, a ti y a ti, el Señor nos va a sustentar. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, porque hoy habló a nuestro corazón nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús nos dijo muy claro: ¿por qué se preocupan? Vean a su alrededor. El mundo sigue funcionando. Y mientras nuestro Señor esté en control de todo, nosotros formamos parte de los planes de nuestro Dios, Señor. Te agradecemos, Señor, la iglesia de Betel. Te agradecemos, Señor, porque somos una comunidad de fe. Que precisamente tú nos creaste, Señor. Tú nos formaste, tú nos juntaste para que formáramos una comunidad de fe. Precisamente para que nosotros valoráramos nuestra fe. Para que pusiéramos a prueba nuestra fe, Señor. Si verdaderamente queremos ser hijos tuyos. Si verdaderamente nos preocupamos unos por otros. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos. Ayuda a nuestros hermanos que han tenido enfermedad. Aquellos que han pasado desempleo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Y te agradecemos también por aquellos que han salido, Señor, de la enfermedad. Y te agradecemos a todos aquellos que nos tienes todavía con salud, Señor. Te agradecemos también por tu palabra. Y te agradecemos porque todavía forma nuestra vida la oración, nuestra vida devocional, nuestra vida de lectura de la palabra, Señor, y porque todavía formamos parte de un cuerpo. Te damos gracias, Señor, y te damos gracias por este mensaje en el bendito santo nombre del Señor Jesucristo, al cual sea honra y gloria por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.